regresamos al punto en donde nos quedamos, que es esta parte, en donde retomamos otra vez el tema del tamaño del proyecto. Entonces, el tamaño del proyecto se justifica o se estaría justificando en la medida en que la demanda existente, que la demanda proyectada, sea superior a dicho proyecto, ya que, como sabemos, el proyecto va a atender una parte, un porcentaje de esta demanda total insatisfecha por ese mercado que hemos elegido como el mercado meta. Entonces, de esa demanda insatisfecha, el proyecto seguramente cubrirá una parte. La otra parte la cubren también otros competidores, otras empresas que ya están operando en ese negocio, salvo la excepción de que sea el único en la zona, es decir, un monopolio, pero esos casos son muy raros. En realidad, el proyecto solamente logra cubrir una parte de esa demanda insatisfecha. Entonces, esta información, como ya lo comentábamos, se obtiene de ese estudio técnico, en donde se hace, entre otros, el análisis de la demanda, se hace el análisis de cuál es el producto o servicio, qué características debe de tener para que sea demandado, etc. Ahora bien, en cuanto al tamaño, también podemos señalar que va muy de la mano de lo que es la localización del proyecto, como vamos a ver. Entonces, uno de los elementos que condiciona el tamaño de un proyecto tiene que ver con la disponibilidad de insumos productivos, materia prima en pocas palabras. Entonces, esto a su vez se interrelaciona con otro elemento que es la localización del proyecto. Aquí, por ejemplo, en la foto observamos eh, un carro que está transportando remolacha, ¿no? De esta que se lleva al ingenio para procesarla y de ahí extraer pues los endulzantes, el azúcar, etcétera. Entonces, mientras más lejos esté el proyecto de las fuentes de abastecimiento, de las fuentes de materias primas, más alto será el costo por el traslado, por el tiempo, no solamente por el tiempo, sino también por eh, el costo del combustible y el desgaste de los transportes. Entonces, por ejemplo, aquí los ingenios se ubican cerca, los proyectos de los ingenios se ubican cerca de donde están los predios, en donde se lleva la materia prima, cerca de la materia prima. Además, este tipo de materia prima es muy voluminosa, ocupa mucho espacio. Entonces, el costo de transportarla es significativo y por esa razón los ingenios prefieren estar cerca de los predios en donde se surte la materia prima. En otros casos, convendrá, dependiendo de las características del producto, del producto sobre todo, convendrá estar cerca del mercado consumidor. Si es fácil transportarlo, si es fácil transportar estas materias primas, se tomará la decisión de estar cerca del mercado consumidor en lugar de estar cerca del mercado proveedor. ¿Sí? Aquí este ejemplo conviene, dado el gran volumen y dado que transportarlo implica unos costos importantes para el proyecto y en general para el negocio ya en funcionamiento, se querrá instalar la planta cerca de donde está la materia prima. Finalmente, llegamos al último punto, que es los factores de localización. ¿Dónde convendría localizar el proyecto que se tiene en mente? ¿Cuántas veces hemos visto, esa es una pregunta, cuántas veces hemos visto que eh, ciertos lugares simplemente por alguna razón no hace que el negocio prospere? Incluso me ha tocado ver negocios que han sido prósperos, pero que cuando cambian de lugar, por alguna razón, dejan de ser. Entonces, hay elementos, sería la pregunta,
hay elementos que nos pueden definir qué localización sería la más adecuada, la más idónea. Vamos a ver entonces esta pregunta. ¿Cuáles son estos factores que nos pueden definir en dónde se debe de ubicar un proyecto? ¿Qué factores son los que condicionan o moldean en dónde convendría localizar un proyecto? Y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. En esta figura mostramos en general todos estos elementos que condicionan la localización adecuada para un proyecto. Va a estar en función de, por ejemplo, las vías de acceso, la comunicación, si es muy transitado o no, va a estar en función del mercado, va a estar en función de si este mercado o los clientes están dispersos o están centralizados en un área específica y tal vez convenga centrarse ahí, y si están dispersos, tal vez convenga tener diferentes plantas o diferentes puntos donde ubicar la empresa. Va a estar en función también del peso del producto. Si el producto que se está manejando es ligero, pues entonces convendrá estar cerca del mercado consumidor. Pero si es la materia prima que se necesita surtir para elaborar el producto es, como en el caso de la remolacha, muy voluminoso, requiere transportación especial, ahí convendrá estar cerca del mercado proveedor, en lugar del mercado consumidor, el mercado proveedor. Decíamos también las comunicaciones también son importantes a la hora de localizar un proyecto. Aquí definiremos el estado de las carreteras, el estado de el costo del transporte, la forma en la que se transporta, tanto la materia prima como el producto, los camiones y las carreteras disponibles, si es accesible o no es accesible por esas vías de comunicación. Entonces son elementos que se deben de considerar. Uno puede, por ejemplo, a la hora de estar elaborando o analizando en dónde convendría, uno podría elaborar un listado de cuáles son los elementos que más impactan en el proyecto. Puede ser que lo que más impacte sean las vías de acceso. Entonces las vías de acceso, las vías de comunicación tendrán un porcentaje mayor. Quizá después el otro elemento más importante es que ese lugar tenga disponibilidad de agua, quizá porque el producto requiere una gran cantidad de agua. Entonces será otro elemento importante. Y le pondré una ponderación no tan alta como la comunicación, pero sí alta. Después podré ubicar la disponibilidad de mano de obra como otro requisito importante y le pondré una ponderación. En fin, para cada elemento pondría una ponderación diferente, una calificación diferente, de acuerdo a las necesidades del proyecto en cuestión. Entonces, se puede partir de eso. De hecho, hay un método así que nos permite localizarlo, que es jerarquizar cuáles son los factores más importantes y que inciden principalmente en el costo del proyecto. ¿Cuáles son? Identificarlos, jerarquizarlos y darles una ponderación. Y evaluar diferentes sedes, diferentes locaciones y sacar una calificación y ver cuál es la más apropiada. Ya decía, otro elemento importante es la disponibilidad de la energía. Ahorita que se ha cortado la energía, pues muchos negocios, por ejemplo, resultaron afectados. El paro de la maquinaria, del equipo, en general del proceso de trabajo, pues generan costos, porque la materia prima deja de circular, deja de ser procesada y hay que pagarle a los empleados, trabajen o no trabajen. Entonces aquí hay que ver las tarifas, la capacidad de la energía, la confiabilidad del servicio, son elementos a considerar. El agua potable,
Bueno, para la mayoría de los negocios el agua es importante, pero más para los proyectos agropecuarios. Si yo quiero, por ejemplo, este, ver la posibilidad de eh, producir tomate y veo que en la zona no hay el agua suficiente, pues esa no será una localización apropiada y habrá que descartar esa localización porque el tomate es es un producto, es una verdura que requiere mucha agua. Entonces se tendrá que localizar en una zona con abundante agua, definitivamente. Entonces ese elemento, el agua, tendrá una ponderación seguramente muy alta. Otro elemento es los estudios sobre el medio ambiente. Habrá restricciones en algunos lugares para localizar un proyecto productivo. No es lo mismo ubicarse en una zona, unidad habitacional, que en el centro de la ciudad. Entonces hay restricciones en cuanto a la localización. Otro es el clima, la localización, la temperatura, la precipitación pluvial, entre otros elementos. Otra es la disponibilidad de mano de obra, el costo de la mano de obra, la productividad de la mano de obra, la calificación de la mano de obra. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tal empresa decide irse a Puebla y no al puerto de Veracruz, que está ahí pegadito al puerto, ¿no? Está ahí el puerto y puede exportar los automóviles? Muchos de los elementos no nada más es la disponibilidad de mano de obra, sino que ésta esté calificada. Otro elemento son las fuentes de abastecimiento de las materias primas, que haya en la cantidad y en la calidad necesaria para producir el producto con las características técnicas que se definieron en el estudio de mercado. Entonces son estos en general elementos que se tomarían en cuenta a la hora de localizar un proyecto. Vamos a ver un ejercicio a continuación, sí, en donde vamos a ir viendo cómo interactúan estos elementos. En el estudio sobre el medio ambiente ya lo comentábamos, ver cuánto es de impuesto predial en esa ubicación, qué restricciones legales hay para instalarse en esa zona, qué restricciones de incentivos, si hay o no incentivos fiscales. A veces algunas áreas tienen apoyos fiscales y ese es un elemento a considerar. Por ejemplo, la zona del sur-sureste regularmente tiene incentivos fiscales para ubicarse ahí. Eso explicaría, no todo, pero sí gran parte de por qué la ciudad de, bueno, en general, el estado de Querétaro creció tanto. Cuando se empezó una política de descentralizar de la Ciudad de México, las empresas, porque estaban contaminando, generando una contaminación muy alta, estos estados aprovecharon para atraer empresas y muchas veces dieron incentivos fiscales. Hasta los terrenos les daban con tal de atraer la inversión. Otro elemento importante a considerar en la localización, en general, aparte de la energía del agua, los servicios públicos, el alumbrado, el servicio policial, la seguridad, que es importante, la zona, etcétera. Entonces, son todos estos elementos que estarían eh, condicionando la localización de un proyecto. Ahora bien, hablando de estrictamente económicos, ¿qué factores económicos considerar en la localización de un proyecto? Estaría, entre otros, la cercanía o la lejanía de las materias primas. Idealmente querrías estar cerca de la materia prima, especialmente si esta es muy voluminosa y el costo de transporte es muy alto. Pero si no es así, si es fácil la transportación, entonces querrás estar cerca del mercado consumidor. Otro elemento es estar cerca del mercado, ¿no? Cerca del mercado consumidor.
Otro elemento son los costos de los suministros, los costos de los insumos, la disponibilidad y costo de la materia prima, la disponibilidad y costo de la energía, del agua, la disponibilidad y los costos de los combustibles. Este elemento en algunos proyectos llega a ser de gran peso, sobre todo en el uso del transporte. El costo y disponibilidad de terrenos para ubicarse, para construir, ese también es un elemento importante a considerar. Y la infraestructura en general, ¿no? La infraestructura disponible. Por infraestructura entendemos vías de acceso, entendemos servicios, etcétera. Son elementos entonces de tipo económico que hay que considerar a la hora de localizar o no un proyecto. Vayamos entonces de la teoría a la práctica. Veamos este ejercicio. Dice, tenemos un proyecto agroindustrial. Este proyecto recolecta materia prima en varios predios. Suponga que una planta requiere 300 toneladas anuales de remolacha, hablando de la remolacha. Si requiere 300 toneladas anuales de remolacha, que tiene que ir a recoger a un predio. Tenemos varios predios, puesto que ninguno por sí solo es capaz de surtir toda la demanda que genera el proyecto. Entonces tenemos diferentes proveedores. Tenemos el predio A, el predio B y el predio C. Y tenemos la distancia a la planta. El predio más cerca es el predio A, está a 30 kilómetros. Pero la producción disponible no es suficiente, entonces hay que ir a recoger en diferentes predios. El más lejano en distancia es el predio C, está a 60 kilómetros de distancia de donde está la planta. Y de ahí se recogen 100 toneladas de remolacha, mismas que se van a procesar. Entonces, con estos datos, veamos cuáles serían los costos de irla a recoger, cuál sería el costo medio en cada uno de ellos y a qué precio se debería de surtir, a qué precio se debería de pagar a los diferentes proveedores. Veamos esto. Entonces, con estos datos, si el precio de la remolacha puesta en el predio, es decir, cuando se va a recoger en el predio, fuese de 100 toneladas, de 100 la tonelada, perdón, y el flete se ha calculado en que más o menos nos cuesta 2 unidades monetarias la tonelada por cada kilómetro, entonces tendríamos estos costos. Ya sabemos la distancia de cada predio. Ya sabemos la producción en cada predio. Sí, y que el proyecto requiere 300 toneladas de remolacha. Si sumamos 150 más 50 son 200. Más 100 hacen los 300 que se requieren en este proyecto de remolacha. Y las distancias, bueno, recorridas 30, 40 y 60. Y ya sabemos que cada 2 toneladas por kilómetro nos salen 2 unidades monetarias. Y que la puesta en el predio es de 100 unidades monetarias la tonelada. Entonces, si quisiéramos calcular el costo de la materia prima, si quisiéramos calcular el costo de la distancia para sacar los costos totales, tendríamos que hacer esta operación. Si quisiéramos calcular cuánto nos cuesta la materia prima, aquí nos dice el dato, nos cuesta 100 la tonelada. Entonces, del predio A se sacan 150, del predio B se sacan 50 y del predio C se sacan 100 toneladas de remolacha. Habría que multiplicar la cantidad por el costo de la tonelada. Y en este caso, 150 por 100, que vale cada tonelada, nos va a dar 15,000. En el predio B se recogen 50 y nos cuesta 100, va a ser 5,000. Y en el predio C se recogen 100 toneladas de remolacha a un precio de 100 la tonelada, nos va a costar 10,000 unidades monetarias. Este es tan solo el costo de la materia prima. Hay que añadir el transporte.
Perdón, el costo del transporte. Este es otro elemento importante para este proyecto. Nos dice que te va a salir en 2 unidades monetarias la tonelada por cada kilómetro. Entonces aquí estás transportando, vas a tener que transportar 150 y son 30 kilómetros. Entonces, haces una regla de 3, ¿no? En este caso, 2 toneladas por cada kilómetro por los 150, que son las toneladas disponibles, te darían 300. Y esto lo vas a multiplicar por la distancia, que en este caso son 30 kilómetros. Estos 300 los vas a multiplicar por la distancia, que son 30. Entonces te da un costo del transporte de 9,000 unidades monetarias para el predio, tan solo para el predio A. Ahora veamos el caso de el predio B. Sabemos que cada tonelada por kilómetro te salen 2 unidades monetarias, como son 50 toneladas, entonces 2 toneladas por kilómetro multiplicada por las 50 nos va a dar un total de 100. Si estos 100 lo multiplicamos por el número de kilómetros, que son 40 que hay que recorrer, nos va a dar un total de 4,000. Lo mismo hacemos con el C. Nos cuesta 2 unidades monetarias transportar 1 tonelada por 1 kilómetro. Como son 100 toneladas, habría que multiplicar este factor por los 100. Nos daría 200 unidades monetarias. Y son 60 kilómetros a recorrer. Entonces hay que multiplicarlo por 60. 200 por 60 nos da 12,000. Ese sería tan solo el costo del transporte. Ahora sí, podemos calcular los costos totales de ir a recoger la remolacha a cada predio. Por ejemplo, en este caso, el costo total sería el costo de la materia prima y el costo del transporte. Serían 15,000 y los 9,000. Si sumamos 15,000 más 9,000, nos va a dar 24,000. En el caso del predio A. En el caso del predio B, 4,000 más 5,000 nos da 9,000. Y en el último caso, en el caso del predio C, sería los 10,000 de la materia prima y los 12,000 del costo del transporte. Nos daría una suma, un costo total para el predio C de 22,000 unidades monetarias. De este podemos sacar el costo extra, o el costo marginal y el costo medio. Si el costo extra es el costo adicional de transportar una unidad más, una tonelada más. Vamos a obtenerlo. En este caso se calcula el costo marginal como el costo total dividido entre los 160, entre los 150, que es la producción. ¿Sí? El costo total, 150, perdón, 24,000, entre los 150, que es la producción, te da un costo extra de 160. Después hacemos lo mismo con el predio B, que es el costo total, 9,000, entre la producción total, nos da 180. Y finalmente, sería el costo total, 22,000, dividido entre la producción que se recoge en ese predio, que es 100, y nos da 220. Finalmente, podríamos sacar también el costo unitario o el costo medio de producción. En este caso es ir sumando los costos. En el caso del primer predio, que es el primero que se recoge, sería el costo total es de 24,000. Entre la producción, 150, nos da igual a la anterior, 160. Después nos movemos del punto A al punto B para recoger la remolacha que falta, que son 50 toneladas de remolacha. Sumamos, hacemos la sumatoria de los costos que vamos teniendo, que en este caso es los 24,000 del predio A más los 9,000 del predio B, y esto lo dividimos entre la producción que hemos recogido entre los dos. 150 más 50 nos da 200. Al hacer esta operación nos da el costo medio de 165.
Y finalmente, para sacar el costo medio de los tres, de los tres predios, ya estamos en el punto B, ahora nos movemos al punto C, que es el punto más largo. Aquí sumaríamos ya todos los costos previos, que son los 24,000 del predio A, los 9,000 del predio B y los 22,000 del predio C. Y todo esto entre la producción total que ya hemos obtenido en los tres predios, que es 150 más 50 más 100, nos da 300. Y tendríamos el coste medio de 183. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el precio que se debería de dar? Entonces, eh, si nosotros arrancamos el proyecto, digamos que este proyecto es nuevo, si a este primer dueño del predio A le eh, tendríamos que darle al menos un precio de 160 para que cubra los costos. Al segundo tendríamos que darle un precio de 165 y al último tendríamos que darle o pagarle esa remolacha en 163 para que cubra los costos. Sin embargo, pasando ese año, ese año cero al siguiente año, eh, si tú quieres pagar nuevamente diferenciado, es decir, este como está cerca le voy a pagar menos, este como está más lejos le voy a pagar más, probablemente no te lo surtan, porque entre los productores dirán, bueno, a este último le pagó 183, entonces yo espero que en el siguiente ciclo agrícola a mí también me pague los 183. Entonces, si tú le quieres pagar los 160, probablemente eh, no los acepte o esté en espera de que le subas el precio a como le pagaste al último productor en el predio ese de 183. Entonces, para fines del proyecto, a partir digamos, el año inicial, sí puedes pagar diferenciado, pero en el año final tendrías que pagar un precio que es equivalente al precio del predio más lejano, a los 183. Entonces, si la materia prima se adquiere en los predios y se transporta en vehículos, no importando si son propios o son ajenos a la planta, el costo medio, que es de 183 para el más lejano, que es el predio C, sería el costo real del proyecto. Por esta cuestión, quizá en el año cero, en el arranque, sí puedes hacer esta diferenciación, pero en el siguiente ciclo agrícola, este productor se va a enterar que tú le pagaste a este más. Entonces, querrá esperar un mejor precio por la remolacha. Entonces, para fines prácticos, el precio que se consideraría, el costo real que se consideraría, sería el de 183 y no de manera diferenciada, porque este querría que tú le pagues como le pagaste al del predio C. Entonces, únicamente en el año de arranque, tal vez sí podrías hacer esta diferenciación, pero no en el siguiente ciclo agrícola, porque este se va a enterar que al del predio C, al dueño del predio C, le pagaste más. Entonces no querrá o querrá esperarse a que los precios suban. Entonces, para fines prácticos, el costo medio del proyecto, en este ejemplo, sería no diferenciado, sino de 183, en donde se logren cubrir los costos de las materias primas y el costo de la materia prima. Para fines prácticos, este sería el costo real del proyecto, 183. Y en el siguiente ciclo agrícola, tendrías que pagarle lo mismo al dueño del predio A y al dueño del predio B, por esta cuestión que comentamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a pasar a criterios prácticos para localizar un proyecto. Hay algunos criterios, a veces la decisión de dónde localizarlo es fácil, a veces. Si, por ejemplo, el volumen de la materia prima por transportar es muy superior al producto terminado, ¿sí? Que a la hora de procesar esa materia prima, el producto tiene un peso y tiene un volumen muy pequeño en comparación con lo voluminoso, con lo pesado que fue la materia prima. En este caso,
el criterio práctico es ubicarse cerca de donde está la materia prima. ¿Por qué? Porque en ese caso el costo del transporte va a ser muy alto, ¿sí? Observen los ingenios. Ellos ocupan ese criterio práctico, de ubicarse cerca de donde está la materia prima, no cerca de donde está el consumidor. Entonces aquí se ubican cerca del mercado proveedor. Podría suceder lo contrario. Podría suceder lo contrario. Observen, bueno, aquí en este ejemplo, cómo es voluminosa la remolacha, ¿no? Es muy voluminosa. Entonces, transportarla es, el costo para el proyecto es significativo. Entonces, para reducir ese costo, pues mejor vale la pena estar cerca de donde está el mercado proveedor. Después, cuando se procesa toda esa remolacha, pues el producto es, pues sí, ¿cómo se llama? El azúcar, ¿no? Que es más fácil de transportar que esta remolacha que es muy voluminosa, estorbosa, etcétera. Puede suceder lo contrario. Este podría ser otro criterio práctico. Si el volumen de la materia prima por transportar es menor al producto terminado, ¿sí? O el costo del transporte de este último es mayor a las materias primas, aquí convendría exactamente lo opuesto. Ubicarse cerca del consumidor, cerca de donde están los consumidores. Sí, en este caso. Otro ejemplo para el primer caso podría ser la producción de quesos. Sí, la leche que se requiere, grandes litros de leche para hacer una bolita de ¿cómo se llama? De queso de hebra. ¿Cuántos litros requieren para hacer un queso de hebra? Una bolita. Es un ejemplo, ¿no? De cómo en este caso lo voluminoso es la materia prima, que es los litros de leche, para hacer un pedacito que es el queso. En el proceso se pierde, se evapora cierta cantidad de leche. Ese es un ejemplo para el primero, ¿no? Pero podría ocurrir lo contrario, como ya lo vimos. Si el volumen de la materia prima es pequeño en relación al producto terminado, o el costo de transporte del producto terminado es muy alto, pues aquí conviene estarse cerca del mercado consumidor en lugar de cerca del mercado proveedor. Sin embargo, a veces la situación no es tan fácil, ¿eh? A veces no es tan fácil como en estos ejemplos. A veces es más complejo. Por ejemplo, considere que en algunos casos no es obvio dónde localizarse. Entonces, en algunos casos, los volúmenes, los pesos, las distancias, las tarifas, el carácter perecedero o no del producto, etcétera, son elementos que hay que evaluar. A veces no es tan sencillo como parece la localización. En esos ejemplos fue relativamente sencillo porque los costos de transporte son significativos, pero en otros casos no es así. Por ejemplo, ¿qué pasa si el producto es perecedero y si no está cerca del mercado consumidor, se te echa a perder? ¿Sí? Considere, por ejemplo, bueno, este es un caso un poco más amplio, ¿no? Más grande, pero no sé si se enteraron de lo que pasó en el canal, eh, en este canal en Europa, canal de Suez, canal de la Mancha, no recuerdo cuál fue, en donde se varó un buque y este buque y los que estaban atrás haciendo fila, pues contenían productos que en algunos casos son perecederos, que si no llegan en tiempo, pues se te echan a perder. Digo, eso es un caso extremo, ¿no? Pero hay que considerar esos elementos. Si el producto es perecedero, entonces eh, ubicarme a una distancia muy lejana de donde está el consumidor final, pues puede provocar que se eche a perder, sobre todo si las condiciones climáticas hacen que el producto se eche a perder más rápido. Es un ejemplo de que a veces no es tan fácil hacerlo. Vamos a ver aquí uno de los ejemplos prácticos, que es un ejemplo muy parecido al que viene en el ejercicio, muy parecido, que se llama método cualitativo por puntos. Este método cualitativo por puntos contiene algunos pasos para realizarse.
Lo primero es identificar cuáles son los factores importantes, claves para localizar un proyecto y que son significativos en los costos del proyecto. Sí, hacer una lista, ¿sí? Un listado de cuáles son los elementos clave para el proyecto. Ya vimos qué elementos se deben de considerar, ¿sí? Desde cuestiones de disponibilidad de materia prima, accesibilidad, costos de los combustibles, etcétera. Una larga lista. Después, asignarle un peso, una ponderación. A cada uno le vamos a dar una ponderación de acuerdo a su importancia. Quizá para algún proyecto agropecuario como el tomate, el agua es un elemento clave. Si no hay agua, no se puede producir. Entonces, ese seguramente va a tener un punto o una ponderación muy alta. Y después le seguirán otros, pero ese elemento va a ser como que el que lleva más peso. Por ejemplo, le podemos asignar punto 50. A otro elemento le podemos asignar punto 2. A otro elemento punto 0,5. De tal manera que al final nos dé el 100%, es decir, 1. Y bueno, aquí gana la localización que tenga la mayor puntuación. Esa será la localización óptima de ese proyecto. Son los pasos para realizar ese criterio de localización. Y vamos a hacer este ejemplo que vamos a considerar. Una enlatadora de piña que se llama Matías Romero. Enlatadora de piña Matías Romero SADCB desea poner una planta industrial para suministrar jugo y latas de piña al mercado de la Ciudad de México. La empresa tiene 3 posibilidades para ubicar su planta de producción. Una es en Coaxa, otra es en Oaxaca y otra es en Puebla. Y bueno, ha identificado 6 factores claves para decidir en qué lugar conviene, según su grado de importancia. Estos factores claves son los que se muestran en pantalla. Calidad y costo de la mano de obra es el que más, para este proyecto, requiere mano de obra intensiva, pues va a tener una ponderación bastante fuerte, punto 3. La distancia a los productores de piña es otro punto importante, punto 25. Y así sucesivamente. Sí, ahorita vamos a regresar con las mismas claves. Tenemos que acabar de ver este tema. Ya con el día de hoy acabamos el tema de estudios de técnico. Entonces, regresamos con la misma clave para ver este ejercicio, que es parecido al que viene en la actividad.